Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Andresito, Fernando Avalos, Feilon Locuendo, C7 Cercero, Marcos Montano, La Flojera It, Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 24. El campamento estaba en silencio, salvo por el crepitar de las fogatas. Bel se sentó, Spear descansando en su regazo, mientras Hestia estaba a su lado, con los brazos cruzados, claramente a la defensiva. Hermes dio unos pasos hacia ellos, su habitual sonrisa ausente ahora reemplazada por una expresión seria. A su lado, Asfi y Lulune esperaban con igual atención. Entonces dijo Hermes con voz profunda, ¿qué relación tienes con ese dragón? Bel levantó la vista, aún sintiendo el peso de todo lo que había pasado por dentro. Hestia fue la primera en responder. No es una amenaza, si eso es lo que te preocupa. Hermes frunció el ceño. Eso no responde a la pregunta. Y no creo que sea necesario responder a esa pregunta por completo, dijo Hestia con firmeza. Lo importante es que apareció para ayudarnos. Y si no fuera por el dragón, no estaríamos aquí. Bel asintió, sin agregar mucho más. Confío en el dragón. Es alguien importante para mí. Hermes permaneció en silencio durante unos segundos más, sopesando cada palabra. Luego miró al cielo oscuro por un momento. Lo vimos antes, ¿sabes? En la llanura. Nunca había sentido algo así, esa presión, esa presencia. No es solo un monstruo. No se siente como un ser de este mundo. Hestia no negó nada, pero tampoco confirmó nada. ¿Y eso cambia lo que hiciste hoy? No, admitió Hermes con un suspiro. Eso no cambia. Solo me hace preguntarme cuántas otras sorpresas tienes. Basta, murmuró Hestia, empujando suavemente a Bel para evitar que dijera otra palabra. Hermes pasó una mano por su cabello, dejando que una pequeña sonrisa regresara a sus labios. Supongo que mientras ese monstruo esté de tu lado, no tengo motivos para preocuparme. Pero si el dragón alguna vez cambia de opinión. No lo hará, dijo Bel, esta vez en un tono firme. Hermes lo miró por un momento, luego levantó las manos en un gesto de paz. Muy bien. Me quedaré con eso. Por ahora. Asfi levantó una ceja claramente insatisfecha, pero no dijo nada. Lulune simplemente suspiró y se dejó caer cerca del fuego. La tensión en el aire se disipó un poco. Pero no del todo. Las preguntas sin respuesta siempre persistían como ecos en la oscuridad. ¿Entonces Artemisa está realmente ahí? Preguntó Laurier, acercándose un poco más, sus ojos eran una mezcla de asombro y curiosidad. Bel asintió, sosteniendo la lanza con ambas manos. Sí. Está bien. Ella puede oírnos. Desde la lanza, la suave voz de Artemisa habló de nuevo. Todavía no entiendo exactamente qué pasó, pero no importa. Estoy feliz. Puedo quedarme un poco más. Hermes se pasó la mano por el pelo, suspirando. Bueno, esto no es algo que veas todos los días a una diosa anclada a un arma. Habría apostado a que la lanza desaparecería con ella. Hestia cruzó los brazos, resopló. Tampoco entiendo cómo sucedió, pero no me voy a quejar. Si Artemisa todavía puede estar aquí, incluso así, entonces es bienvenida. Asfi se inclinó hacia la lanza con la ceja levantada. ¿Puedes escucharnos claramente desde allí? Sí, respondió Artemisa. Puedo oírte sentir a los demás más cerca. Es extraño pero no desagradable. Me siento tranquilo. Hermes soltó una ligera carcajada. Relajarse. Eso es decir algo considerando que técnicamente estás atrapado en una lanza. Bueno, dijo Artemisa con una pequeña risa en su voz, he estado en lugares peores. Y mientras yo puedo quedarme cerca de Orión, no tengo quejas. Laurier miró a Bel con una sonrisa. Eso es tan romántico que duele un poco. Bel se rascó la mejilla, ligeramente sonrojado, pero no dijo nada.
La lanza todavía estaba caliente en sus manos, como pulsando suavemente con la voz de Artemisa. Había muchas preguntas sin respuesta, pero por ahora, todos podían sentirlo. Era un alivio que Artemisa siguiera con ellos, aunque fuera de una manera poco convencional. Hermes se estiró lentamente mientras miraba a los presentes con renovada seriedad. Bueno, Tis, esto fue más que una expedición. Vamos a informar de lo sucedido. Hestia inclinó la cabeza. ¿A quién, exactamente? El gremio, por supuesto. Pero más específicamente Hermes volvió su mirada hacia Bel. Ouranos. Él querrá saber todo esto. Bel levantó la cabeza. ¿De vuelta a Horario? Exactamente, confirmó Hermes. Y también vienes conmigo a la reunión con Ouranos. Hestia frunció el ceño y dio un paso adelante, nerviosa. ¿Por qué Bel tendría que irse también? Él no es un dios. Hermes la miró con una sonrisa que no ocultaba la seriedad de sus palabras. Porque Ouranos está a cargo de los asuntos divinos en Horario. Y lo que acaba de suceder, una diosa que no regresó al Tenkai, que en lugar de desaparecer, estaba atada a una lanza en el mundo mortal, créeme, eso le interesa. Artemisa habló desde la lanza, con la voz suave. ¿Será peligroso para Orión? No, Hermes se encogió de hombros. Pero no podemos ignorar lo que esto significa. Es único, sin precedentes. Y Urano no es el tipo de dios que se queda de brazos cruzados cuando sucede algo como esto. Bel asintió. Está bien. Yo iré. Hestia apretó los labios, pero no discutió. Ella sabía que era inevitable. Hermes se volvió hacia los demás. Empaca todo. Regresaremos a Horario al amanecer. La noche en el campamento fue tranquila. Quizás demasiado callado, después de todo lo que había pasado. Bel trató de dormir, recostado sobre unas mantas en una de las carpas. Pero no pudo. Ahora que estaba en un momento de calma, a solas con sus pensamientos, podía reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Qué rápido había cambiado su vida. Aunque no pareciera mucho, para él se sentía como el mundo entero. Cerró los ojos, pero las imágenes volvían una y otra vez. Artemisa sonriendo tristemente en el momento en que usó la lanza al final. Se sintió vacío. Roto. Y aunque estaba rodeado de otros, se sentía completamente solo. Abrió los ojos de repente, con un ligero jadeo. Entonces él la vio. Hestia se sentó a su lado, mirándolo en silencio. Hestia-sama. Susurró sorprendido. Ella se inclinó un poco y le llevó un dedo a los labios. Don, no hagas ningún ruido. Ven conmigo. Se levantó sin hacer ruido y salió de la tienda. Bel la miró un momento, confundido, pero él la siguió. Afuera, el aire nocturno lo golpeó en la cara, despertándolo un poco. Caminaron entre las tiendas en silencio, sin ser notados. Cuando llegaron a la suya, Hestia se detuvo y lo miró. Entra. Bel entró sin decir nada. Él no sabía lo que ella quería decirle, pero sabía que necesitaba escucharlo. Dentro de la carpa, la luz era tenue, apenas iluminada por una pequeña lámpara mágica de cristal. El ambiente era cálido, tranquilo pero tenso. Hestia y Bel se sentaron en el suelo, una frente a la otra, con las piernas cruzadas. El silencio cayó entre ellos durante unos segundos, como si no supieran por dónde empezar. Hestia fue la primera en romperlo. ¿Estás bien? Bel miró hacia abajo, con las manos apoyadas en las piernas. No. La respuesta fue simple. Honesto. Hestia asintió suavemente, sin sorprenderse. ¿Quieres hablar de eso? Bel dudó un segundo. No. Hestia no insistió. Ella solo lo miró con ternura, esperando. Y después de una breve pausa, Bel continuó. No es que no quiera hablar de eso, es solo que ni siquiera sé qué está pasando con todo esto. Sus ojos se fijaron en los de Hestia. Había cansancio en su rostro, pero más que eso, había confusión. El tipo de confusión que se produce cuando todo cambia tan rápido que tu alma no puede seguir el ritmo. Bel volvió a mirar hacia abajo, su voz sonaba más baja esta vez, como si se estuviera hablando a sí mismo más que a Hestia. Todo ha ido demasiado rápido. Sus manos apretaron fuertemente sus piernas. Hace menos de un mes yo era solo un chico de campo que quería ser un aventurero. Soñaba con ser fuerte, con vivir historias como las de los héroes sobre los que leí. Y ahora,
Miró a Hestia, pero su expresión estaba en blanco. No había ira, ni pura tristeza. Solo una abrumadora mezcla de cosas que ni él entendía. He escapado de la muerte varias veces, una diosa loca me está cazando, he subido de nivel, me han dicho que soy la amante predestinada de Artemisa y que tengo realmente. Hizo una pausa. El aire se hizo más pesado. No he hecho una sola conexión duradera aparte de ti. Sus ojos se suavizaron por un momento mientras la miraba. En lugar de avanzar, siento que voy hacia atrás. Metí a una chica en la cárcel que parecía perdida, confundida. Estoy involucrado en cosas que no entiendo, cosas demasiado grandes para mí. Y yo solo no sé qué está pasando con mi vida. Suspiró, cerrando los ojos por un segundo. Todo esto parece que me está arrastrando hacia abajo, Juan, y no sé si estoy tomando las decisiones correctas. Bel apretó los puños, su voz apenas temblaba mientras continuaba. Cuando llegué a Horario Mai mi sueño era ser un héroe. Pero no por fama, ni gloria. No me importaban las medallas ni que la gente gritara mi nombre. Miró al techo, como si tratara de encontrar alguna respuesta allí arriba. Todo lo que siempre quise fue tener gente a mi lado. Compañeros. Amigos. Alguien que estaría conmigo en cada paso del camino, que se reiría conmigo, que me regañaría cuando hiciera algo estúpido, que lucharía a mi lado. Bel se detuvo. No hubo lágrimas, pero su voz apenas era un susurro roto. Y ahora no sé si estoy teniendo éxito. Hestia no respondió. No con palabras. Ella simplemente se acercó en silencio y lo abrazó. Sus brazos lo rodearon con fuerza, pequeños pero firmes, como si tratando de sostener todos los pedazos rotos. Bel no se diera cuenta de que se había caído. No dijo nada, porque no había nada que pudiera decir que arreglara lo que sentía. Y en ese abrazo silencioso Bel permitió que su corazón se calmara, solo un poco. Hestia continuó abrazando a Bel, sin rendirse nunca. Su barbilla descansó suavemente sobre su hombro, sus ojos cerrados. Él no habló. No porque no quisiera, sino porque sabía que ninguna palabra arreglaría lo que Bel sentía. Ninguna frase, consejo o verdad podría aliviar el caos dentro de él. Y también Becauce porque no tenía nada que decir. No podía cambiar lo que había sucedido, no podía quitarme el peso del pecho ni hacer retroceder el tiempo a cuando todo era más simple. Todo lo que podía hacer era estar allí, ser un refugio. Un pequeño rincón en ese mundo caótico que aún podría ofrecerle algo de paz. Y Bel, sin decir nada más, simplemente apoyó la frente en el hombro de Hestia. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo no pensó en dioses, batallas o pérdidas. Solo escuchó el suave ritmo de la respiración de su diosa, y por un momento, eso fue suficiente. Esa noche reinó el silencio en la pequeña carpa, roto solo por el suave susurro del viento sobre la lona. Bel y Hestia se acostaron juntas, pero esta vez, algo fue diferente. Siempre había sido Hestia quien se acurrucaba junto a él, usándolo como su almohada viviente, con esos abrazos suyos que no le pedían permiso. Pero esa noche fue Bel quien la abrazó. Sus brazos la rodearon con fuerza, como si temiera que si la soltaba, el mundo se lo tragaría de nuevo. Su rostro descansaba contra el cuello de Hestia, buscando una cercanía que no tenía nada que ver con el hábito o la comodidad, sino con la necesidad. Una simple necesidad humana de no sentirse solo. Y Hestia no dijo nada. Ella simplemente le devolvió el abrazo, en silencio, sintiendo la presión de sus brazos, el suave temblor de alguien que había dado demasiado y recibido muy poco. Así dormían. No como diosa y aventurera, sino como dos almas que solo querían, por una noche, olvidar el peso de todo lo demás. El sol apenas comenzaba a asomarse por encima de las copas de los árboles, pintando el campamento en tonos dorados y naranjas. La brisa matutina transportaba el aroma del bosque y el polvo seco de las ruinas. Todos estaban casi listos para irse. Bel ajustó cuidadosamente la lanza de Artemisa en su espalda. El metal brillaba con un tenue brillo plateado, no por la luz del sol, sino por la presencia en su interior. ¿Estás bien?, preguntó la suave voz de Artemisa, resonando directamente en su mente, como un susurro que solo él podía escuchar. Bel tardó un segundo en responder. Agarró ligeramente el mango de la lanza y asintió. Sí, al menos, intentaré estarlo. No hubo respuesta inmediata.
solo una presencia cálida y silenciosa dentro del arma, como si lo estuviera abrazando desde el otro lado. Entonces la voz de Hermes interrumpió el momento. Bell. Es hora de abrir el túnel. Gritó desde el centro del campamento, donde el resto del grupo ya estaba reunido, con bolsas colgadas al hombro y armas listas. Bell respiró hondo, caminó hacia el grupo y golpeó el suelo 2 veces. Instantáneamente el túnel se abrió de nuevo. Uno a uno, sin dudarlo, los miembros de la familia Hermes comenzaron a precipitarse hacia el túnel. Lo habían usado una vez antes y sabían que era seguro, aunque la experiencia de pasar por eso todavía era extraña. Asfi fue la primera en saltar, Laurier la siguió con firmeza, lanzando una última mirada a Bell antes de desaparecer. Los demás pronto siguieron su ejemplo, como fichas de dominó cayendo en orden. Estia miró a Bell y sonrió levemente antes de saltar también al túnel. Bell permaneció de pie un momento más, solo, con el leve murmullo de Artemisa en su mente y el viento susurrando en su capa. Entonces, sin pensarlo más, él también saltó. Y lo que era el campamento estaba vacío, solo el eco del túnel disipándose en el aire. En horario, el grupo salió del túnel directamente a los terrenos de la sede de Hermes Familia. El espacio normalmente tranquilo se inundó repentinamente por la repentina aparición de aventureros cubiertos de polvo, vendas, armas gastadas y expresiones agotadas. Pero también con una sensación de alivio. Estaban de vuelta. Hermes se apresuró a tomar el control. Está bien, todos pueden relajarse por ahora, dijo con su habitual sonrisa confiada. Reagruparse, bañarse y comer algo caliente. Te lo ganaste. Cuando los miembros de su familia comenzaron a dispersarse dentro del edificio, Hermes recurrió a 3 personas específicas. Bell, Estia, Asfi, ustedes 3 vendrán conmigo. Tenemos que informar a Uranos de lo sucedido. Y rápido. Entonces vámonos, dijo Bell. El grupo caminó por las calles de horario con paso firme, aunque el ambiente era una mezcla de tensión y agotamiento. La ciudad seguía igual que siempre, bulliciosa y viva, ajena a lo que había sucedido más allá de sus muros. Bell llevaba la lanza de Artemisa en la espalda y, de vez en cuando, sentía su tranquila presencia dentro de él. Cuando llegaron al edificio del gremio, el Panteón, su majestuosa arquitectura se elevó sobre la plaza como una catedral de piedra blanca, adornada con estatuas de dioses y símbolos de las familias más importantes de la ciudad. Tan pronto como cruzaron las puertas principales, una voz familiar llamó la atención de Bell. Bell. Fue Eina. Llevaba su uniforme habitual del gremio y se acercaba con una sonrisa que era una mezcla de alivio y sorpresa. No te he visto en mucho tiempo, dijo. ¿Está todo bien? Bell, algo incómodo pero sincero, miró hacia atrás. He estado alejado de horario, hubo algunos problemas. Antes de que Eina pudiera decir nada más, Hermes dio un paso al frente con una sonrisa traviesa. Odio interrumpir tu encantador coqueteo matutino, pero tenemos asuntos urgentes. Necesito ver a Roiman, ahora mismo. Eina lo miró con una mezcla de molestia y profesionalismo. Él está en su oficina. ¿Te gustaría que me uniera a ti? Hermes ya caminaba hacia el pasillo. No es necesario, conocemos el camino. Gracias, señorita Tulle. Estia dejó escapar un pequeño suspiro, mientras Asfi murmuraba algo en voz baja que sonaba como: tus comentarios de nuevo. Bell le dio a Eina una última mirada triste antes de seguir a los demás al panteón. La puerta de la oficina se abrió con un suave crujido y el grupo entró en la oficina de Roiman. El espacio era espacioso, con estantes cargados de documentos y libros, y un enorme escritorio de madera pulida detrás del cual se sentaba un elfo anciano. Su figura era redonda, con una barriga generosa apenas disimulada por su túnica, pero su expresión era severa y su mirada aguda. Roiman levantó la vista de los papeles que estaba revisando y los examinó con expresión mesurada. Hermes, saludó con voz profunda. ¿Qué puedo hacer por ti? Hermes se inclinó ligeramente hacia adelante, todavía con su sonrisa habitual, aunque su tono era más formal de lo habitual. Tengo programada una reunión con Uranos. Y estoy trayendo gente conmigo que está involucrada en el informe que presentaré. Roiman entrecerró los ojos mientras miraba a Bell y Estia. ¿Tienes permiso para traer más gente contigo? Hermes no perdió el ritmo. Están directamente involucrados en lo sucedido. Sería irresponsable no traerlos.
El viejo elfo permaneció en silencio por un momento, considerando la situación. Finalmente, se levantó de su asiento, el crujido de su silla acompañando el movimiento, y tomó un bastón corto que yacía junto a su escritorio. Muy bien. Sígueme. Sin más preámbulos, salió por una puerta lateral que conducía a un pasillo más oscuro, claramente reservado para miembros de alto rango del gremio. El grupo descendió en silencio por una escalera de piedra, iluminada solo por antorchas incrustadas en las paredes. El aire se volvía más denso y solemne a cada paso, como si el edificio mismo reconociera la gravedad de hacia dónde se dirigían. Bell mantuvo la mirada baja, sintiendo el peso del lugar y del momento. Al llegar a lo alto de las escaleras, Roiman se detuvo frente a una imponente puerta de madera negra. Sin llamar, lo empujó con ambas manos y se abrió con un crujido profundo. El interior era vasto y silencioso. Una gran cámara con pilares que desaparecían en la oscuridad del techo. En el centro, levantado sobre una plataforma de piedra, se encontraba el trono de Urano. El dios antiguo los esperaba allí, como una estatua esculpida en el tiempo mismo, envuelto en sus túnicas negras. Roiman dio un paso al frente, se inclinó profundamente ante el trono y, sin decir una palabra, se fue por donde vino, dejando a los cuatro solos en presencia del dios. Pronto se escuchó la voz de Urano, profunda y resonante como un eco en las profundidades del mundo. Hermes. Hermes dio un paso al frente, con su típica sonrisa torcida. Oh Uranos. Siempre tan majestuoso y silencioso. Es bueno verte con todos tus flash destellos de sabiduría intactos. Oh Uranos no respondió. Su rostro permaneció imperturbable, como un muro de piedra. Hermes, sin perder el ritmo, se encogió de hombros y levantó ambas manos en gesto de paz. Está bien, volvamos al punto. Antares ha sido eliminado. Completamente. Se acabó la amenaza. Por un momento, el rostro de Uranos pareció cambiar sutilmente. No era una sonrisa, pero su ceño fruncido se relajó un poco. Una expresión tenue, de satisfacción contenida. Sin embargo, segundos después, su mirada se volvió directa, fría y se posó en Bell. El joven se tensó instantáneamente. El arma que lleva ese niño contiene arcano. La declaración hizo que el aire de la habitación se congelara. Urano luego volvió la cara ligeramente hacia Hermes. ¿Qué pasó exactamente? Hermes se cruzó de brazos, manteniendo su tono informal, aunque ahora más mesurado. Verás, es una historia un poco extraña. Digamos que Artemisa no regresó exactamente a Tenkay cuando murió. O al menos, no del todo. Uranos cerró los ojos por un segundo, como si ya hubiera temido una respuesta similar. Explícate. Hermes levantó un dedo cuando comenzó a narrar, con una calma inusual. Todo comenzó con la desaparición de la familia Artemisa. O mejor dicho, su aniquilación. Antares no solo destruyó a sus miembros, no, fue más allá. Encarceló a la propia Artemisa en un cristal One, uno que le permitió absorber su arcano poco a poco. Uranos frunció el ceño. Esa información lo inquietó. Hermes notó la reacción y asintió. Sí, lo pensé. Si eso fuera algo replicable no querríamos que otras criaturas supieran cómo hacerlo. Pero no te preocupes, Antares ya no existe. Bell lo destruyó. Bueno, él y un digamos aliado poco convencional. Uranos no hizo comentarios, pero su mirada se endureció un poco. Desafortunadamente, Artemisa fue destruida en el proceso. No por intención, sino como consecuencia. Su muerte era inevitable para acabar con la amenaza. Hasta ahora, normal bueno, hasta donde es posible en nuestro mundo. El dios permaneció en silencio, escuchando atentamente. Pero luego, y aquí es donde comienza la rareza, después de la batalla, escuchamos su voz. Artemisa. Claro. Coherente. Viniendo de la lanza que ella misma le había dado a Bell. Su alma, su conciencia, vivía dentro de ese artefacto. Uranos entrecerró los ojos. Eso es imposible. Lo sé. Créeme, lo sé. Pero ahí está. Incluso ahora, ella sigue hablando con el chico. Hermes asintió hacia Bell, que se puso tenso, con la lanza a la espalda. Y la lanza, por cierto, no regresó a Tenkay con ella. Lo que también rompe las reglas. Uranos lo miró gravemente.
Por primera vez, su voz bajó ligeramente, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Un dios no puede permanecer en Hekai después de la muerte a menos que algo lo obligue. Exactamente lo que pensaba, dijo Hermes, su tono más serio. Y créanme, si supiera cómo o por qué sucedió, lo diría. Pero esto, señaló vagamente, esto está más allá incluso de mí. Ouranos permaneció en silencio durante unos segundos. Luego volvió los ojos hacia Bel. Antes de que Bel pudiera hablar, una voz femenina suave pero algo nerviosa resonó en la lanza de su espalda. Hola, Ouranos. La habitación quedó en silencio. Estia se estremeció ligeramente, Asfia abrió un poco los ojos e incluso Hermes se cruzó de brazos con una media sonrisa desconcertada. Urano, sin embargo, no se movió. Pero sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, parecían tener un brillo tenue. Su voz salió con una gravedad tranquila. Artemisa. Sí soy yo. O lo que queda de mí, supongo. El eco de su voz flotaba por la habitación como una ligera brisa, viniendo directamente de la lanza. Esto es incómodo. No estoy segura de cómo sucedió, o por qué, pero estoy consciente. Y atado a esta lanza. La incomodidad en su tono era evidente, incluso para una diosa. Era como si ella no quisiera molestarlo, pero tampoco podía ignorar su extraña nueva existencia. Ouranos la miró fijamente. No en el arma, sino como si su mirada atravesara el mundo en busca de algo más allá. Esto no tiene precedentes. Hermes asintió. Por eso estamos aquí. Ouranos permaneció en silencio durante varios segundos, mirando fijamente la lanza como si pudiera ver a través de ella, tratando de desentrañar el misterio. Finalmente, él habló. Podría ser un eco de su alma o un remanente del arcano, tal vez un milagro espontáneo de la voluntad divina o una reacción inesperada de la fauna. Su voz, siempre profunda, se hizo más lenta a medida que avanzaba en sus teorías, y luego negó levemente con la cabeza. No. Nada de eso explica por qué una diosa muerta todavía está consciente y atada a un objeto físico en el mundo mortal. Frunció el ceño y, por primera vez, su expresión se volvió abiertamente seria. Esto plantea un dilema. Técnicamente, Artemisa todavía está aquí, lo cual está fuera del orden divino. Si una deidad no puede regresar al Tenkai después de la muerte, entonces ¿qué debemos hacer con esa lanza? La tensión se apoderó de la habitación, hasta que la propia Artemisa respondió desde el interior del arma, con la voz suave pero firme. La lanza está atada a mi Orión. El eco de esas palabras hizo que Ouranos abriera los ojos con una intensidad inusual, y lentamente volvió la mirada hacia Bel. Por un momento, el joven sintió caer sobre sus hombros el peso de una historia olvidada, sin que él la entendiera completamente. Conozco esa promesa, murmuró Ouranos. El de los cielos, que ella encontraría su Orión algún día. Bel tragó saliva, sin saber qué decir. Entonces Artemisa habló de nuevo, su voz más tranquila esta vez, casi resignada. No sé por qué sigo aquí, pero creo que mientras esté atado a esta lanza, estaré con él. Y cuando Orión muera Return, entonces volveré al Tenkai con él. Un silencio solemne cayó sobre la sala, mientras todos entendían el peso de lo que se acababa de decir. Ouranos permaneció en silencio durante un largo momento, con los ojos fijos en Bel, como si buscara leer el futuro en sus gestos. Finalmente, habló con voz profunda y firme. Lo permitiré. Todos en la sala levantaron la vista levemente, sorprendidos por la rapidez con la que había decidido. Ouranos continuó, sin cambiar de tono. Bel Cranel, te quedarás con la lanza. Artemisa permanecerá contigo mientras no represente una amenaza para el equilibrio de horario. Volvió la cabeza ligeramente hacia Hermes. Sin embargo, Hermes. Como intermediario, te confío una responsabilidad directa. Si el joven o el arma muestran signos de poner en peligro esta ciudad, debes intervenir. Y, si es necesario, quítale la lanza. Hermes asintió con una sonrisa cansada, como si hubiera esperado ese resultado. Entendido, viejo amigo. Aunque más bien no tengo que lidiar con él o ella. La lanza emitía un tenue resplandor, como si Artemisa respondiera molesta, pero ella no dijo nada. Ouranos volvió a mirar a Bel. Espero que entiendas la responsabilidad que ahora tienes. Bel asintió con la cabeza, los labios fruncidos y la espalda recta. No dijo una palabra, pero sus ojos hablaban de determinación.
Justo cuando estaban a punto de retirarse, Hestia dio un par de pasos hacia adelante, con las manos juntas frente a su pecho y una expresión nerviosa. Disculpe, Ouranos. El dios anciano volvió su mirada ligeramente hacia ella, expectante. Hestia tragó saliva antes de continuar. Sobre la paga de la misión. Hermes nos prometió que obtendríamos una parte del dinero asignado para luchar contra Antares. Hermes levantó las cejas, mirando hacia otro lado como si no pudiera recordar lo que había dicho, mientras Ourano soltaba un largo y pesado suspiro. Aún así, habló sin cambiar su tono neutral. Según el informe presentado por Hermes, tanto usted como Belcranel jugaron un papel importante en la eliminación de Antares. Hubo un breve silencio. Por lo tanto, se les otorgará una compensación de 10 millones de valis. Hestia se congeló por un segundo, procesa el cerebro. Entonces sus ojos se abrieron de par en par y soltó un chillido sofocado de emoción. 10 millones. Bel la miró sorprendido, e incluso Asfi levantó una ceja. Eso es mucho dinero. Exclamó Hestia, agarrando a Bel por los hombros mientras dejaba de saltar de un lado a otro allí mismo. Cuando estaban a punto de girar hacia la salida, Hestia se detuvo en seco, como si algo importante le hubiera golpeado repentinamente en la cabeza. Espera un momento más. Todos se volvieron para mirarla, confundidos. Hestia levantó un dedo, ahora algo pálida. Ouranos, esta es solo una cuestión. Pregunta técnica: ¿cuánto cuesta la multa por ocultar un nivel? La atmósfera se tensó ligeramente. Ouranos dirigió su mirada a Bel, quien de repente sintió un sudor frío corriendo por su espalda. Luego volvió a mirar a Hestia. 5 millones de valis. Hestia se congeló en su lugar. Literalmente, podías verla encogiéndose en su lugar como si su alma estuviera abandonando su cuerpo. Su expresión alegre se desvaneció con un suspiro largo y seco. 5 millones. Pero eso es la mitad. Hermes tosió suavemente, cubriéndose la boca con la mano, claramente divertido por la situación. Ouranos no dijo nada más, considerando claramente cerrado el tema. El grupo comenzó a caminar en silencio hacia la salida de la sala del trono, sus pasos resonando en el frío pasillo. El ambiente era un poco más relajado, aunque el rostro de Hestia seguía torcido entre la frustración y la resignación. En la puerta, Roiman ya estaba allí esperándolos, como si hubiera calculado el momento exacto en que se irían. Al verlos, se inclinó ligeramente, profesionalmente. Entonces, la voz profunda de Urano se escuchó una vez más desde su trono. Roiman. El elfo levantó la vista con atención. Ocúpate del papeleo. Pague 10 millones de valis a la familia Hestia como recompensa por su papel en la misión. Y deducir 5 millones como penalización por ocultar un ascenso de nivel. Roiman no pareció sorprendido. Asintió sin emoción, anotando algo en un pequeño portapapeles que sostenía en sus manos. Como tú órdenes. Hermes soltó una pequeña risita, mientras Hestia murmuraba algo que sonaba vagamente como un insulto en su garganta. Bel evitó mirarla directamente, todavía algo culpable. Artemisa, desde la lanza, permaneció en silencio. El grupo cruzó la puerta, dejando atrás la imponente presencia de Ouranos. Con eso, Bel y Hestia regresaron al sótano de la vieja iglesia abandonada. La puerta crujía como siempre, y el aire olía a polvo y madera vieja, pero era su hogar. Hestia dejó caer sus cosas con un largo suspiro, estirando los brazos y cayendo de nuevo sobre su colchón improvisado. Finalmente a casa. Bel sonrió, mirando a su alrededor. Aunque el lugar estaba tan ruinoso como siempre, hacía calor. Familiar. Seguro. Después de todo lo que habían pasado, simplemente estar allí de nuevo se sentía como un lujo. 5 millones de valis más ricos, dijo Hestia con una sonrisa de satisfacción. Y esta vez no es porque estemos en deuda con nadie, es legítimo. Artemisa, desde la lanza en la espalda de Bel, murmuró suavemente. Aunque técnicamente habrían sido 10. Hestia chasqueó la lengua. SHH. No lo arruines. Bel se rió entre dientes. Después de tanto caos, se sintió bien estar de regreso. Mientras se acomodaban en el sótano de la iglesia, finalmente disfrutando de un momento de paz, Hestia miró a Bel con curiosidad y luego chasqueó los dedos como si recordara algo importante. Oh, cierto. No he actualizado tu estado en un tiempo. Bel la miró con cierta sorpresa.
¿En serio? Con todo lo que pasó, Even ni siquiera lo recordaba. Hestia ya estaba sacando la aguja y el pergamino. Bueno, ahora es un buen momento. Vamos, quítate la camisa y acuéstate. Belle obedeció sin decir nada, y pronto, la familiar sensación de la gota de sangre en su espalda y el suave calor de la falda activándose lo envolvieron. Su falda comenzó a llenarse con los nuevos datos, y los ojos de Hestia se abrieron al ver los números. Wow, realmente estás a punto de romperlo todo. Belle se sentó un poco, curioso, y leyó. Belle Cranel. Nivel 2. Fuerza. SS 1043. Resistencia. S 998. Destreza. A 891. Agilidad. S 966. Magia. A 815. Magia. Explosión. Magia sin canto. Genera una explosión con el usuario en su centro. Habilidades. Amado por el mundo. El mundo te ama. Genera bendiciones en función de las necesidades. Habilidades de desarrollo. Curación espiritual primero. Podrías subir al nivel 3 ahora mismo si quieres, dijo Hestia, mirando a Belle. Pero él negó con la cabeza. No. Todavía no. Porque si subo de nivel ahora, estaré desperdiciando mi potencial. Quiero maximizar mis estadísticas. A este ritmo, podría alcanzar el límite absoluto. Hestia lo miró por un momento y luego asintió. Está bien. Pero prométeme que no te esforzarás demasiado. Belle sonrió un poco cansado. Lo sé. Pero quiero estar listo para lo que venga. Artemisa entonces habló desde la lanza, su voz suave pero con un tono juguetón. Sabía que mi Orión era especial, pero no sabía que él era tan especial. Belle se sonrojó un poco, rascándose torpemente la mejilla. No es para tanto, Dil. Hestia, por su parte, hinchó las mejillas con un pequeño puchero. Lo sabía. Desde el primer momento en que te vi, supe que causarías problemas. Artemisa se rió desde detrás de su lanza. Entonces somos dos. Belle solo suspiró, mirando hacia el techo del viejo sótano con una sonrisa pequeña y cansada. A pesar de todo, se sintió un poco más en paz.